Primero vamos a orar y luego pues procedemos a leer al unísono este versículo. Oremos. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de sentarnos a la mesa que tú preparas para que recibamos el alimento espiritual que tanto necesitan nuestras almas para crecer robustos en nuestra fe. Bendice hoy a tu pueblo, a cada uno de los que estamos aquí, con tu bendita palabra, la cual sabemos que fielmente la envías y no va a regresar vacía. Esperamos, Señor, el fruto de tu obra en nuestros corazones, manifestado en todos los oyentes. En Cristo, amén. Leemos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos aquí como en esta serie, en pro de un avivamiento personal y colectivo, que esto es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, acrecentándonos y fortaleciéndonos. Pero hoy el mensaje va a estar basado hoy en nuestra responsabilidad en andar en el temor del Señor. Andar en el temor del Señor. Hace unos 2500 años, los griegos ya sabían que si se frotaba un trozo de ámbar con un tejido, pues se atraía. Hicieron el experimento con plumas, con lana. Pero fue William Gilbert, un médico inglés del siglo XVI, que se interesó en experimentar con estos fenómenos y descubrió de que habían dos clases de electricidad, la positiva y la negativa. Fue este hombre quien le dio el nombre de electricidad, que proviene de la palabra griega electrón, que significa ámbar. El descubrimiento de la electricidad trajo muchos adelantos a la ciencia, a la industria, especialmente a todo lo que tiene que ver con comunicaciones y entretenimientos. Les pongo varios ejemplos curiosos. En el 1876, Alexander Graham Bell transmitió el primer mensaje telefónico claro y distintivo. Así que vemos ahí uno de los padres de lo que hoy en día tan popular son los celulares. Thomas Edison en el 1878 patentizó el primer fonógrafo, el padre de las cámaras fotográficas. La primera película movible se transmitió en Los Ángeles en el 1902 a un costo de 10 centavos. Duraba 1 hora. La primera transmisión radial fue en el 1921, presentada por KDKA en Pittsburgh. La primera transmisión televisiva de largo alcance se demostró en las oficinas del presidente Hoover en Washington en el 1927 por los laboratorios Bell Telephone de Nueva York. La primera película a color fue demostrada por George Eastman en el 1928 y la primera película hablada que se filmó totalmente a color fue en el 1929, titulada On with the Show. RCA comenzó la producción del primer televisor a color en el 1954. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué hago mención de estos inventos, productos, ¿verdad?, de que se descubriera la electricidad? Hermanos, antes de la electricidad, las personas eran más dadas al arte, a la lectura, a la música, a la poesía, a escuchar oradores, declamadores, al teatro, etc. Y les tengo una pregunta. ¿Es posible que en esta época cibernética y con tanto adelanto tecnológico
haya personas que amen a Dios y a su palabra lo suficiente como para separar un tiempo y estudiarla personalmente, o sentarse tranquilos a escuchar con interés un sermón o un estudio bíblico. ¿Creen que sea posible? Porque para un avivamiento necesitamos primariamente cultivar hambre y sed de Dios, amor e interés por su palabra, que es la que vivifica. En estos últimos tiempos la iglesia compite con la industria del entretenimiento. Tristemente, algunas congregaciones han adoptado medios mundanos para resultar más atrayentes. En este fenómeno lo que sucede es que sí atraen muchas personas, pero personas que aman el mundo. Y cada vez van a exigir más y nuevos medios de entretenimiento. Son las personas que dicen, no, esa iglesia es muy aburrida, está anticuada. Bueno, quiero decirle, está de moda lo antiguo. Está anticuada ya la iglesia, no me entretiene. Hermano, nosotros no venimos aquí a entretenernos. Nosotros venimos aquí a rendirle culto a Dios. Y a las personas que aman el mundo, dice la palabra, y vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, fíjense, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otra parte de la Biblia, en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Para que los que piensan que la iglesia que mantiene su forma está anticuada, quiero decirle que por años el culto a Dios siempre ha consistido en cantos, oraciones, enseñanzas y exhortaciones. La iglesia de Cristo debe cuidar de no traspasar la línea que la convierta en enemiga de Dios. ¿Por qué? Por querer ser amiga del mundo. Existe ese pretexto de ganar prosélitos. Pero hermano, esto no es correcto, porque el que salva es Dios. Jesucristo en Mateo 5:13 nos dijo que nosotros éramos sal de la tierra. Mire qué interesante que no dijo que éramos azúcar de la tierra. Haga el experimento en casa, en la meseta de la cocina, ponga un poquito de sal y un poquito de azúcar y vea cuál de las dos primero atrae a las hormigas. Es obvio que el azúcar. Pero nosotros no somos azúcar del mundo. Nosotros somos sal de la tierra. Sal. Avivamiento no significa una mega iglesia. Nosotros sí queremos crecer, llenarnos, pero de convertidos, de personas que son añadidas por Dios a la iglesia al experimentar la salvación, o sea, un encuentro personal con Cristo. Personas que se arrepienten de sus pecados y viven muy agradecidas por haber sido libradas de la condenación terrible en el infierno. Y como están agradecidas, se dan a Cristo. ¿Y sabe qué? No aman el mundo, sino que todo lo dan por basura.
De esa gente es la que nos queremos llenar. No de la gente que ama al mundo. No, la gente que ama al mundo tiene suficientes espectáculos para entretenerse, y añadido a los espectáculos para entretenerse, mucha congregación que le pueden ofrecer bastante. Nosotros no queremos gente que ame al mundo. Nosotros queremos gente convertida. Vamos a aprender de ejemplos del pasado en pro de ese avivamiento que estamos promoviendo, que solamente lo da Dios, y vamos a estar usando ejemplos bíblicos. En esta ocasión vamos a enfocarnos en este pasaje que estuvimos leyendo de Habacuc. Habacuc era un profeta, un hombre de Dios que rogó por un avivamiento en su tiempo. Noten qué interesante que el significado del nombre de Habacuc significa abrazar. Esto debido al amor que él le tenía a Dios. Así que ya comenzando con el mismo nombre del profeta, me enseña que la verdadera motivación para un avivamiento debe de ser el amor que le tenemos a Dios, a su pueblo, en ese caso, a nuestros hermanos. O sea, el amor de Dios en uno mueve a tomar interés en la vida espiritual de mis amados hermanos. Un amor genuino, no a criticarles. Hermano, el avivamiento es incoherente a la crítica, sino al amor, a orar por aquellos que pudieran ser blancos de crítica por sus conductas o testimonios, personas que han caído, que se han debilitado, que se han cansado en el camino, que se han dejado engañar por el enemigo, pero siguen siendo nuestros hermanos y no necesitan un dedo amenazador, necesitan una mano que los levante, unas rodillas que se doblen y oren por ellos. Por eso ese amor, cuando yo procuro un avivamiento, es el que me mueve a mí a llamarles, a visitarles, a saludarles, a mostrar simpatía, sea cual sea nuestra necesidad. Bueno, este profeta Habacuc, él ministró antes que Nabucodonosor invadiera Judá y llevase cautivos a los judíos a Babilonia. Judá sufrió castigo divino por 3 razones específicas. Repito, sabemos que es el Espíritu Santo quien acrecienta y fortalece su obra en medio de nuestros tiempos cuando andamos en el temor del Señor. Esa es la clave del enfoque del mensaje. Por eso siempre es bueno mirar atrás y ver los ejemplos del pasado. ¿Qué sucedió? Ejemplos negativos que nos ayuden a nosotros a no cometer los mismos errores. Y Judá, primero, fue castigada por su maldad y por su idolatría. No solamente por eso, que Dios es paciente y Dios llama al arrepentimiento y Dios es muy misericordioso. Si no fuera así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque todos hubiéramos sido consumidos. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Pero el problema de Judá fue que ignoró sus profetas. Y en tercer lugar, simplemente no quiso arrepentirse. Y por eso vino castigo de Dios. Y Habacuc, teniendo pendiente que Dios es justo, sí, Él es amor, pero también es santo y justo, él prorrumpe en este salmo de alabanza, clamando a Dios, porque amaba a Dios y amaba a su pueblo, que avivase su obra en medio de aquellos tiempos de apostasía general. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en cuestión religiosa, días donde la tibieza está siendo una tipo pandemia y está contaminando a muchos, resultando en frialdad espiritual, adormecimiento y hasta en la terrible apostasía. ¿Por qué? Porque no se enseña la palabra y no hay aprendizaje bíblico. Entonces, como amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos y nos preocupamos, como Habacuc, vamos a rogar a Dios por un avivamiento
que solo lo puede producir el Espíritu Santo. La palabra avivar en hebreo hayat y en griego anatsao significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. O sea, es un clamor para que vivamos y seamos vivificados. Así que vamos a ese nuestro pasaje, Habacuc capítulo 3, versículo 2. Les voy a dar un tiempecito porque Nahum y Sofonía, está entre Nahum y Sofonía, pero los tres están perdidos. Así que les doy un tiempo para que lo busquen. Habacuc. Ahí está basado el mensaje en el capítulo 3, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo primero que vamos a hacer es, tal como hizo Habacuc, oír la palabra. Y para ello, específicamente, he seleccionado de las 7 cartas que aparecen en Apocalipsis, escritas a 7 iglesias, 2 de ellas que tienen que ver con avivamiento. Por favor, busquen Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3, porque aquí hay un mensaje para la iglesia de Sardis. O sea que en este momento nos encontramos escuchando palabra de Dios, escrita, revelada para nuestro bien. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Capítulo 3, versículos 15 al 22. Estamos escuchando, como Habacuc, la palabra de Dios, para que después podamos decir: escuché tu palabra y temí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habiendo escuchado la palabra de Dios, dice Habacuc: Jehová, te temí. Fíjese que se trata de un temor reverente hacia Dios. Hay diferencia entre temor y miedo.
El temor a Dios resulta del pleno conocimiento de sus atributos, tal como Él se revela en las Escrituras, como un Dios omnímodo, santo, justo, que es amor, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Jehová te temí es considerar: Señor, tú eres Dios justo y santo, que no das por inocente al culpable y que retributivamente ejerces justicia y visitas la maldad de los hombres. Es reconocer: Dios, eres fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, Dios, yo creo que existe un infierno eterno, del cual he sido, por gracia, por la obra de Jesucristo, liberado. Y Señor, así creo también que como Padre amoroso corriges y disciplinas a tus hijos. Jehová te temí. En otras palabras tú eres omnisciente, eres omnipresente. Ayúdame entonces a estar pendiente, más consciente de tu presencia en mi vida, en todo lugar donde me encuentre, pues todo lo ves, todo lo sabes, nada escapa a tu conocimiento. Jehová te temí. Pero también dice el versículo en Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra. Qué importante es reconocer, hermano, que somos resultado de la obra de Dios. Dice Isaías 43:1: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y la iglesia es obra de Dios. Dice Mateo 16:18: sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos obra, por eso dice: Jehová, aviva tu obra. Entonces, ¿cómo justificamos el clamor? Por un avivamiento, si la obra es de Dios. Hermanos, el avivamiento es necesario. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, la iglesia, que somos nosotros los creyentes, somos imperfectos, estamos compuestos de pecadores, gente que estamos sosteniendo diversas y grandes batallas espirituales, recibiendo influencia de los tres enemigos del alma, según el mensaje anterior: la carne, el mundo y el diablo. Y la obra de Dios en nuestros corazones en conjunto relativo a nuestra responsabilidad de rendirnos y someternos a la voluntad de Dios. Por eso, Jehová, aviva tu obra, me indica a mí que tenemos que orar mucho. Orar por mi persona y orar colectivamente. En cuarto lugar, dice Habacuc: Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo catalogamos nuestros tiempos? Posiblemente el peor. ¿Por qué? Son tiempos finales. Los tiempos cuando Jesús se encarnó en hombre, Jesucristo encarnó en hombre y vino a la tierra y estuvo ministrando entre los hombres, fueron tiempos muy, pero muy difíciles, y se desencadenó una tremenda guerra espiritual con demonios, etc. Una de las cosas que más Él hizo fue sanar y librar de endemoniados, porque estaba por ocurrir la obra más gloriosa, que fue nuestra redención. Y ahora que estamos en los últimos tiempos, en que ya esperamos a que Cristo venga por su iglesia y se consuman los tiempos finales, dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, que son tiempos peligrosos. Según 2 de Tesalonicenses 2:3, tiempos de apostasía. Apostasía significa un abandono de la fe. O sea, no es tanto un incrédulo, sino alguien que fue expuesto a la verdad y ha abandonado su fe. Y dice que estos son tiempos de apostasía.
Tiempos de frialdad, ya lo vimos con el ejemplo de la Odisea. Tiempos de dificultades, porque son señales que nos están preparando para la gran tribulación. En todo aspecto de la vida. Hablo en el aspecto religioso, social, político, económico, físico, atmosférico, etc. Son tiempos de juicios. Por eso ahí muy conveniente dice Habacuc: en la ira acuérdate de tu misericordia. En este tiempo de señales y tiempo de pruebas, acuérdate, Señor, de tu misericordia para no ser consumidos. Quiere decir, estamos recibiendo una probadita de lo que va a venir en el futuro. Nos ha tocado vivir tiempos calamitosos, tiempos que atentan contra mi salud espiritual y psicológica. Los adelantos de la ciencia, la tecnología, esta era cibernéticas, avances y alcances que no tienen paralelos, nos dejan boquiabiertos. Es bien difícil estar actualizado con la tecnología, ¿verdad? Difícil y costoso. Cuánta inteligencia, cuánta ingeniería, pero mezclada a su vez con necedad, con negligencia, con ignorancia bíblica y con embrutecimiento. Hoy día los hombres no son capaces de sostener una conversación inteligente personal. Voy a exagerar un poquito. Hoy día no son capaces de sumar 2 más 2 sin una calculadora. No hay sabiduría para discernir que todo tiene su tiempo. La gente está totalmente dominada por las computadoras, los celulares, los iPads, que abandonan totalmente el enriquecer las relaciones familiares o disfrutar de un buen ambiente, pero sobre todo lo más triste es que abandonan su relación con Dios y de ser reverentes en el templo. Mientras se mantienen cientos de amigos de todas partes del mundo para medir la popularidad y la fama, no hay una expresión de amor, de gratitud, de interés por la persona que vive bajo tu mismo techo y tiene que soportar tanta indiferencia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuánto más tenemos que clamar nosotros? De que en estos tiempos peligrosos, Jehová avive su obra. Y dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Mi último punto. Se pide que de manera experimental podamos conocer la obra de Dios. Y cuando digo de manera experimental, les voy a dar 2 opciones. Que se dé a conocer su obra por su palabra o por las pruebas. Recuérdense, PP, que no se olviden, por su palabra o por pruebas. Por eso pregunto, ¿tendrá Dios que acudir al castigo disciplinario, la prueba, como hizo con Judá en tiempos de Habacuc, para que aprendamos la lección de no persistir en maldad e idolatría, de no ignorar las predicaciones y de no querer arrepentirnos? Si es así, Dios con el hijo desobediente, de alguna manera lo va a vivificar. Va a eliminar todo lo que impide la bendición de Dios. Por eso, hermanos, hemos visto, a manera de conclusión, a la luz de la palabra, en este ejemplo que aparece en Habacuc, que el avivamiento es obra de Dios en su pueblo. Resulta del fortalecimiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, del temor reverente en respuesta positiva a la santa palabra y del clamor a Dios por una verdadera motivación, por un avivamiento personal y colectivo. Al clamar por un avivamiento tenemos que estar conscientes. ¿Va a ser la palabra la que me va a vivificar o va a ser la prueba? ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? ¿Te prefiere escuchar la palabra y que la palabra haga su obra en usted?
¿O usted prefiere un castigo disciplinario como le pasó a Judá, para que ya abra sus ojos y se dé cuenta que debe de arrepentirse? ¿Cuál de los dos? Hermanos, cultivemos un amor y un interés por la palabra de Dios, es la que vivifica. Y vivamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, siendo temerosos y reverentes, porque eso es lo que nos va a ayudar a la santificación, a evitar castigo disciplinario, por ende, ser renovados en nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Este es un momento muy especial del mensaje, porque es cuando directamente vamos a aplicar lo que hemos escuchado. Es obvio, hemos expuesto un clamor y una oración, que la manera de aplicar este mensaje, Señor, sea en oración. Gracias, porque una vez más tú dejas escuchar tu palabra. Gracias porque en medio de tu ira, tú manifiestas misericordia, paciencia, y nos das oportunidad tras oportunidad de arrepentirnos, de abrir nuestros ojos, nuestros oídos y darnos cuenta lo que verdaderamente nos conviene. Gracias por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos a buscar de ti. Ahora, queremos pedirte de manera muy personal tu ayuda. Estamos muy necesitados de ti, Espíritu Santo, gran Consolador. Estamos necesitados de tu iluminación y de tu poder, de ayuda, Señor, para consagrar nuestras vidas a ti. Ese es el único remedio a nuestra frialdad espiritual, que nos consagremos a ti, a tu palabra, a tu servicio. Ayúdanos de manera personal, porque tú sabes que estamos viviendo tiempos muy difíciles, sobre todo de una apostasía general. Por lo que pedimos que nos mantengas siempre en tu palabra, aunque nos critiquen de anticuados. Es un título, Señor, que llevaremos con mucha honra, pero ayúdanos. Ten misericordia de nuestros niños y jóvenes que les ha tocado nacer y criarse en medio de estos tiempos, para que ellos de por sí mismos te amen, te busquen, se consagren a ti. Pero también ten misericordia de los mayores, que muchos de nosotros no estamos tan diestros en la alta tecnología, pero también olvidamos nuestros buenos modales y nuestras buenas enseñanzas. Aviva tu obra en medio de estos tiempos y dala a conocer a tu pueblo de manera misericordiosa en lo que esperamos por tu venida. Permítenos durante esta semana meditar en estas palabras, que tengamos esta oración de Habacuc presente en nuestros corazones y la adoptemos como un clamor personal. En Cristo oramos. Amén.